Buenos días a todos. Hoy vengo muy bien acompañada. Hoy he traído a Patricia Ciruelos. Ella es coach y la voy a dar paso para que se nos presente un poquito. Hola, buenos días, Rebeca. Pues sí, como comentas, soy coach y sobre todo trabajo, después de haber trabajado en áreas corporativas durante más de 20 años, decidí dar el salto y dedicarme a parar, a cuidarme a mí misma para trabajar en temas de crecimiento personal, acompañando a personas que necesitan trabajar eso, ¿no? El equilibrio, la estabilidad, la confianza, recuperar de nuevo, pues la esencia, lo importante. Al final es lo que todos yo creo que necesitamos. Llega un momento en el que ya no cabemos más de saturación y, y necesitamos volver a nuestro centro, ¿no? Volver a encontrarnos y a equilibrarnos. Y yo creo que al final las personas que nos dedicamos a este campo, primero tenemos un trabajo interno y luego ya una vocación puesta al servicio, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que tiene sentido, o sea, de que es necesario pararnos un segundo, ¿no? Un momento en nuestra vida, en el momento que sea, y dedicarnos un poquito a estas cosas. Mm. Así es, sí, ese fue mi caso. Yo, vivía una vida que pensaba que lo tenía todo, un marido, 2 hijos, trabajaba en una gran multinacional, viajaba por todo el mundo y de repente un día, empecé a tener estrés, empecé a sentirme mal, empecé a notar cambios en mi cuerpo físico, a notar que algo no iba bien, ¿no? Y dicen que cuando tú no paras, la vida se encarga de pararte, y eso fue lo que me pasó, que tuve pérdidas de memoria tremendas, estrés. Para que te hagas a la idea, no podía leer una matrícula y repetir los números de la matrícula, no podía leer, me saltaban los semáforos. Entonces, pues eso, paré y paré para volver a mí, para cuidarme, para empezar a meditar, para empezar a alimentarme de una forma más consciente, para centrarme en mis valores, en eso que era importante para mí y reconstruir mi vida desde ahí. Y cuando por fin ya estuve bien para volver a recuperar mi vida, decidí que ese no era el camino que quería, sino que quería hacer eso, ¿no? Ponerme al servicio y enseñar y compartir, más compartir que enseñar, porque al final no somos maestros de nadie, pues compartir ese camino y esos aprendizajes de vida que había tenido, que esperaba que pudieran servir a otras personas que habían pasado por la misma situación. Me parece súper, súper bonito. Sí, porque al final es verdad que la vida, el cuerpo, nos van dando avisitos, nos van dando toquecillos y no les hacemos caso. Primero porque no hemos aprendido a, a reconocer esos avisos, ¿no? No nos damos cuenta cuando nos los dan. Y si no le hacemos caso, llega un momento en el que la vida te sacude lo suficientemente fuerte como para que digas, ahora sí me vas a escuchar. Mm, Dicen que el cuerpo siempre dice la verdad, porque con la mente, al final, a través de los pensamientos, pues como todos tenemos nuestros filtros mentales, nuestras creencias, nuestros aprendizajes, digamos que vemos la realidad a través de unas gafas, a través de nuestro mapa, de nuestras creencias. Y nos autoengañamos continuamente. Sin embargo, el cuerpo es sabio. O sea, cuando tú empiezas a notar una tensión, cuando empiezas a notar que tu respiración está coartada, al final te está mandando mensajes a través de esas sensaciones, a través de esas emociones, y no sabemos escucharlas. Es súper importante tener esa conciencia corporal, esa conciencia emocional y esa conciencia mental. Mental en el sentido de aprender a discernir qué es lo que yo me estoy contando que no es real, qué es una percepción y qué es la realidad, ¿no? Sacar todos esos juicios, todas esas cosas que de alguna forma no nos permiten ver con claridad. Es imprescindible, yo creo, el pararse a darse cuenta de eso, porque no es fácil, ¿eh? Cuando estamos metidos en esa rueda de ratón y nos dejamos absorber, ¿no? Por nuestras creencias, por nuestros pensamientos, no nos damos cuenta, no somos conscientes y llega un momento al final en el que es muy necesario, pues, y si no, pues hasta aquí hemos llegado. Sí. Y un poquito, cuéntanos, ¿por dónde empezarías tú? ¿Cuál crees que es el lugar necesario, ¿no? Para poder empezar a hacer todos estos cambios. Pues mira, yo creo que
para poder introducir pequeños cambios en el día a día que te permitan volver a reconectar contigo y con esa conciencia, hay que hacer un viaje de dentro hacia afuera, siempre empezando por nosotros mismos para luego ir hacia la relación hacia los demás y la relación con el mundo, pero todo empieza desde dentro y desde lo más físico, que es nuestro cuerpo, ¿no? Luego yo creo que hay que trabajar mucho todo lo que tiene que ver con la mente, que está íntimamente ligada con las emociones, y por último, con todo lo más trascendental, más espiritual, más unidad, ¿no? Porque al final somos energía, somos vibración, somos uno. Y cuando eres capaz de ir trabajando estos aspectos de tu vida, el equilibrio, la coherencia, la verdad, se va dando paso, ¿no? De alguna forma. Esa es mi experiencia, ¿eh? No sé si tú tienes la misma. Yo desde mi punto de vista creo que el origen, el origen donde al final aparece esta vida, ¿no? Esta realidad que nos hemos creado es en la mente. Aparece a raíz de ese ego, de ese pequeño yo, ¿no? Y, y es el que se monta la película. Entonces, sería para mí, a mí me gusta cuando hago consultas ir ahí, al origen, ¿no? A esa mente concreta, mente inferior, em, a ese lugar en el que residen muchas creencias que al final nos condicionan nuestro día a día, porque es que yo cuando leo cifras me quedo loca porque me parece que no es normal, o sea, estamos normalizando que vivamos en el piloto automático. El 98% del tiempo de nuestro día a día lo pasamos en el inconsciente. Entonces, pues si ya partimos de una base que no hemos estructurado nosotros, que no ha pasado por un filtro que diga esto me vale, esto no me vale, y directamente lo vivamos en base a ello, es que al final es normal que nuestra vida en algún momento diga stop, stop. Entonces, para mí lo fundamental es reestructurar un poquito esa mente, ¿no? El otro día en el vídeo hablaba de que al igual que hacemos limpieza de armario, limpieza de juguetes, limpieza de temporada, empezar a hacer también, ya no en el día a día, porque a lo mejor la gente que no tiene hábitos le cuesta, pero sería bueno coger ese hábito, pero bueno, de vez en cuando pararnos y hacer limpieza de esta mente y evaluar. Yo soy muy pro de, pues eso, antes de acostarse, por ejemplo, que la mente hace mucho ruido. ¿Cuántas personas a día de hoy están medicadas solamente para dormir? Entonces, si en vez de coger una pastillita, metérnosla y que active modo noche, pues coger un poquito esa responsabilidad personal de cada uno y decir, bueno, pues me voy a ocupar de ello, ¿no? Voy a ver qué ruido es el que me está o qué me quiere decir todo mi mente con estos pensamientos y este ruido que me está creando y empezar un poquito a decir, venga, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ir haciendo limpieza por ahí. Porque al Mm. final el cuerpo mental es el que afecta al emocional, o sea, digamos que le sigue, ¿no? El emocional le sigue. Y ahí ya empieza toda la química en el cuerpo físico y ya empiezan a manifestarse todos los problemas. Eso es. Mucha gente no es consciente del ciclo de pensamiento, emoción, acción, que al fin es lo que tú comentas, todo empieza por un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, esa emoción te hace actuar. Si somos conscientes de que ese pensamiento me está generando actuar, o reaccionar, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Me genera una emoción que me violenta, que me incomoda y reacciono en lugar de actuar de forma consciente, de tomarme un tiempo para volver a mí, para respirar, para decir, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? Y actúo de forma consciente, entonces todo cambia, pero la gente no es consciente de ese ciclo y no asume esa responsabilidad que apuntas, ¿no? Que es simplemente meter una cuña, o sea, parar un momento y decir, me voy a ir, estoy sintiendo un enfado, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo atacada, me voy a ir a respirar, voy a darme unos segundos para actuar de forma tranquila, consciente, de poner un límite si es lo que me está tocando hacer y a partir de ahí reconducir la situación. Porque si todo el mundo vamos saltando de acuerdo a esas percepciones que nos van llegando, imagínate, estaríamos peleándonos todo el día. El otro día leía en un estudio de la Universidad de Pensilvania que el 90% de lo que pensamos o de lo que lucubramos de cada futuro nunca llegará a ocurrir y que el 85% de lo que
de lo que pensamos lo sentimos. Eso hace que vayamos por la vida con una visión totalmente errónea de la realidad, reaccionando en base a conjeturas, elucubraciones que nunca van a llegar a pasar. Entonces, qué importante, ¿no? Es pararse y decir, a ver, esto es mi película, es algo que yo estoy interpretando en base a esa herida que tengo, en base a lo que me han enseñado, en base a lo que yo he aprendido, o realmente si yo me alejo un poquito más de esta realidad y si intento verlo con un poquito más de perspectiva, puedo ponerme en el lugar del otro y entender que también él tiene una forma de actuar para, ¿sabes? Para templar las aguas, para intentar llegar a un acuerdo mutuo. Yo creo que esto es fundamental y es algo que no se enseña. Lo hablábamos el otro día, ¿verdad? Que debería haber una asignatura que nos hablara de cómo autorregularnos emocionalmente, de cómo ir por la vida, porque todo sería muchísimo más fácil. Todos hablamos mucho de nuestra mejor versión, ¿no? De poder conseguir nuestra mejor versión como si fuese algo que estuviese, no sé en qué lugar. Y al final, nada más lejos de la realidad, que nuestra mejor versión está dentro de nosotros y simplemente tenemos que ir quitando capas y capas y capas donde la hemos enterrado y dejarla salir, ¿no? Dejarla ponerle a la luz. Y, Mm. Perdona, sí, sí. No, para mí es algo como, pues eso, que es que, vivimos en otro rollo, vivimos desde otro lugar, vivimos desde fuera de nosotros. O sea, parece que simplemente somos observadores de nuestra vida. Estamos ahí viendo las cosas que pasan, me afectan pero como que no tomamos partido en la jugada. Esta jugada es nuestra, esta jugada, pero es que si tú no coges tu papel y te metes en tu personaje que te toca, o sea, en tu lugar, no puedes tomar partido de ella. No vamos a llegar, bueno, no vamos a llegar, me refiero a mí conmigo, ¿no? No vamos a llegar a un lugar que realmente merezca la vida, ¿no? Y dejar de estar en ese sitio en el que no hay, no hay luz. O sea, ya es esa, pues esa rueda, ¿no? Que el pez que se muerde la cola. Sobre todo porque cuando ponemos todo el peso en lo externo, si pensamos que la felicidad está en tener, en conseguir, en alcanzar y no ponemos la visión en lo interno, todo eso se acaba. Al final, cuando la película se acaba, no te llevas nada de eso. Entonces, lo único que te queda es esas experiencias, ese desde dónde has hecho las cosas, esa sensación interna de haber hecho las cosas correctamente y de haber sido coherente contigo, ¿no? Coherente en el sentido de que lo que piensas, lo que dices, lo que haces es está alineado con tu persona, con tus valores, con lo que tú quieres para ti, para tu entorno, ¿no? Esa es la única manera al final de poder llegar a ello, de poder contactar con esa mejor versión de nosotros. Cuando hay coherencia, es que sin coherencia es imposible. Al igual que para integrar ciertas informaciones o ciertos contenidos que merezcan la pena para nuestra mente, nada vamos a integrar desde la incoherencia, porque vamos a seguir yendo sin sentido, nada va a tener sentido. Entonces, es esencial eso de la coherencia. Para mí me parece fundamental. Yo lo que me suelo encontrar es que muchas personas acaban viviendo de acuerdo a lo externo y que cuando se mezclan un poco ambas cosas de lo que estábamos hablando, ¿no? Vives de acuerdo a lo externo, vives pensando que los culpables son otros, no asumes esa responsabilidad, vives juzgando, vives poniendo el peso siempre fuera, ¿no? No asumiendo que tú tienes un rol y que al final las personas te espejan, porque somos un sistema, ¿no? Si tú actúas de cierta forma, el otro responde de acuerdo a cómo tú estás actuando. Entonces, cuando tú asumes esa responsabilidad y pones tu foco en ti, estás haciendo ese pequeño cambio que va a hacer que el otro te pueda percibir desde otro lugar y actuar desde otro lugar. Cuando eso no ocurre, nos pasamos la vida reaccionando y generando estrés, generando ese cortisol que nos intoxica y al final, como el cuerpo lo que busca es vivir en la verdad y en coherencia y no se encuentra bien, ¿qué hace la gente? Pues busca salidas. ¿Cuáles son las salidas? Pues me voy a atiborrar la comida, me voy a machacar en el gimnasio, voy a hacer compras compulsivas, voy a anestesiarme con series. Y al final todo eso, cuando es sostenido en el tiempo, genera depresiones, ansiedad, depresiones cuando estás continuamente con la mente pensando en el pasado, ansiedad si estás continuamente lucubrando cosas en el futuro y te desconectas y al final
petas, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, el estar en el presente, el estar consciente, el saber, jolín, acaba de pasar por mi mente un juicio, aquí es ponerte en modo observador de ti mismo y en modo responsable, en modo activo, ¿no? Respecto a tu vida. Y eso lo cambia todo. ¿No te ha pasado que la vida se vuelve como más fácil cuando de repente empiezas a vivir desde ahí? Parece que esto se lo dejamos lo mandamos, ¿no? Al espacio de la religión, de los monjes budistas, que esto es para otras personas, pero que nada más lejos de la realidad al final. Una vez que le dedicamos un tiempo en conciencia a hacer este tipo de cosas, luego ya van saliendo solas. O sea, las incorporamos a nuestro programa y ya no nos hace falta desgastar tanta energía, ¿no? Pensando en eso, no, al final acaba siendo nuestro modo de vida y es muchísimo más llevadero, o sea, va mucho más Así. fluido. Y de forma práctica, ¿cómo podemos ayudarle a la gente dándole tips, consejos en el día a día para hacer esto? ¿Qué es lo que te sirve a ti, ¿no? Para que puedas vivir ahí más en esa responsabilidad y en esa consciencia. A ver, yo soy una persona que soy muy visceral, o sea, me cuesta mucho y es yo primero tengo mucha intensidad y luego soy muy visceral, con lo cual esto es un caos. O sea, como no esté yo o no esté mi conciencia gobernando esto, aquí hay un caos, que de hecho lo he experimentado durante, pues, muchos años de mi vida, hasta que al final llegó un momento en el que dije, mi cuerpo, mi mente, todo decía hasta aquí. Y, y al final yo creo que son pequeñitas cosas. Para mí me parece el área de la alimentación, me parece básico. Creo que en o sea, un cuerpo debería de estar limpio, ocuparnos de desintoxicarlo. Al final, en cualquier tratamiento, lo primero que hacemos es desintoxicar, o sea, quitar lo que no vale para poder introducir lo que sí vale, ¿no? Porque si no, mm, primero no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo físico. No sabemos el proceso de la digestión lo desconocemos. Si no, estoy segura de que en la alimentación cambiaría de forma radical. Em, yo empezaría, pues eso, a eliminar, sobre todo lo primero, que es que ahora, en los últimos años, ha habido mucha tendencia a tener intolerancias. Intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten. Todos somos intolerantes a este tipo de sustancias. Desde luego, las personas que son más sensibles, pues tienen mayor grado de intolerancia, pero no nos hace bien a nadie. Yo para mí, mi programa de detox, lo he incluido en el programa y yo en consulta por lo primero que empiezo, es eliminando caseína, que la contiene la leche de vaca, gluten y azúcar. O sea, mm, el azúcar, para mí, el conflicto con el azúcar es tremendo, es tremendo. No somos conscientes del daño que genera en nuestro organismo a todos los niveles, porque una vez que dañas ciertas zonas de tu organismo, eso va pasando y se va filtrando al cuerpo emocional, al cuerpo mental. O sea, tiene tiene muchísima fuerza el tema del azúcar. Yo, de primera, si no sabemos por dónde empezar, por azúcar y empezar a leer etiquetas. No sabemos comprar. O sea, al final el tema de la alimentación y de la nutrición se cambia eh, eh, estudiando la lista de la compra, estudiando las etiquetas, ver qué metemos en ese carrito que nos vamos a llevar a nuestra casa. Entonces, para mí, el tema de la alimentación fundamental. Y luego ya empiezas, una vez que ya el cuerpo ya está más limpio, ya empiezas con otros niveles, ¿no? Con nivel emocional y sobre todo, a nivel mental, porque el cuerpo mental es el que define, ¿no? El que toma mayor partido ahí. Sí. Pues comparto contigo. Yo la parte de la nutrición la tenía bastante abandonada. A ver, siempre he seguido una dieta relativamente sana, mediterránea, pero por ejemplo no era consciente de esto de los azúcares. De vez en cuando me daba el gusto de tomarme algo como un bollo, que era como, madre mía, ¿qué estás haciendo? Ahora lo pienso y es que tengo la sensación hasta de que me sienta mal en algunas ocasiones, ¿no? Todo lo que son harinas blancas, todo lo que son azúcares.
Si aprendes a escuchar el cuerpo, es que notas como que no digieres bien, como que no te estás sentando bien y al final es sumamente importante que tengamos esa escucha, ¿no? Que decíamos antes. Y luego para mí lo que sin duda me cambió la vida fue empezar a meditar, empezar a practicar mindfulness y empezar a practicar momentos de atención, ¿no? De consciencia plena. En mi caso, cuando tuve esas pérdidas de memoria tan fuertes, me estuvieron viendo neurólogos, psicólogos, y lo único que me consiguió hacer el clic fue el participar en un programa de MBSR, que es Mindfulness para el control del estrés, del cual posteriormente me hice yo formadora, porque fue un antes y un después. Empecé a vivir desde otro lugar en el momento en el que era capaz de mirar, ¿no? Con perspectiva esos pensamientos y era capaz de meter esa cuña de la que hablábamos antes entre los pensamientos y las emociones. Y otra de las cosas que para mí desintoxica mucho, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, primero hay que vaciar para luego empezar a llenar, ¿no? Tenemos que ser un continente vacío para poder empezar a crear desde ahí nuestra vida. Entonces, vaciar para mí es el perdón, es empezar a vivir desde el no juicio, es empezar a sacar todos esos pensamientos negativos que tenemos todo el rato y pensar que las personas tienen simplemente otro punto de vista diferente, que no solamente el tuyo es el bueno, ¿no? Yo creo que eso desintoxica mucho. Para partir de ahí empezar a nutrir. ¿Y cómo nutro? Pues con buenos alimentos, con la gratitud, por ejemplo. Me acuesto cada noche diciendo gracias, aunque sea por cosas pequeñas, ¿no? Gracias por este momento, incluso por las cosas que no han sido buenas, porque desde ahí también hay un aprendizaje. Para mí esto es fundamental, el cambio de conciencia, la toma de conciencia. Yo creo que estas cosas todos las sabemos, todos las hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, pero hay algo que parece que no va con nosotros. O sea, necesitamos algo que nos haga ese clic. Y, y es esa toma de conciencia, porque una vez que tomamos conciencia y para eso también necesitamos hacernos preguntas trascendentes, que es que ni siquiera reservamos espacio en nuestro día a día para nosotros, ya sea para hacer visualizaciones, para simplemente observar pensamientos, para lo que sea. Pero necesitamos tomar esa toma de conciencia que nos permita darnos importancia, darnos un hueco, darnos un lugar dentro de nuestro tiempo, que al final es lo único que tenemos, tiempo. Entonces, reservar un espacio para eso, porque yo veo, al igual que lo he visto siempre, y yo me siento así también, ¿eh? A muchísimas personas que damos muchísimos tips, o sea que tienes las herramientas, las tienes, pero yo voy un poquito más allá de qué es lo que necesitamos para conseguir ese clic, ¿no? Eso que realmente diga, coño, si esto también va conmigo, si esto también me pertenece, si tengo todas las herramientas a mi disposición, simplemente tengo que darme cuenta de que puedo utilizarlas. Sí, desde el coaching hay una pregunta que a mí me encanta hacer y es, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? Y mucha gente te dice, no, pues para mí la salud, por los niños, pues el trabajo. ¿Y qué estás haciendo para eso que es importante para ti en ese momento, ¿no? Ponle una cifra del 1 al 10 y de repente hay un ejercicio muy sencillo que es la rueda de la vida y vas puntuándote en esas cosas y de repente la gente dice, ostras, efectivamente yo conscientemente esto es importante para mí, pero no estoy haciendo nada. Y el siguiente paso es, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué primer paso vas a empezar a dar? ¿Qué pequeño cambio de pensamiento vas a empezar a implementar en tu vida que pueda tener un impacto positivo sobre todo lo demás? Y si te comprometes con eso, porque hace falta comprometerse, hace falta que lo interiorices, porque si no se queda en agua de borrajas, no sirve para nada. Si te comprometes con eso y cada día vas dando un pasito en dirección hacia eso que es importante para ti, tu vida empieza a cambiar. Pero como tú apuntas, lo más importante es pararte a pensar qué es importante para ti. Si no lo sabes, si no eres consciente, no puedes empezar a implementar esos cambios. Yo lo que le pregunto a la gente es, ¿qué Mm. relación tienes contigo mismo? O sea, ¿qué relación tienes? ¿Te valoras? ¿Te haces caso?
te cuidas, te habitas, porque es que todo viene, todo parte, desde mi punto de vista y por lo que veo, parte del no habitarnos, o sea, no darnos cuenta de de lo que ocupamos, ¿no? Y yo creo que esto es una toma de conciencia de ir un poquito más atrás y ver que al final nosotros no somos nuestro cuerpo, no somos nuestras emociones, no somos nuestra mente, nosotros somos lo que lo contiene. O sea, nosotros estamos dentro de eso, pero eso no es nuestro. O sea, es que nos identificamos mucho con el personaje, con tal, y yo, y mí, y mis tal, y mis cosas, vale. Pero, ¿tú te has dado cuenta de que me estás contando algo que realmente no estás experimentando? O sea, y yo creo que empieza un poquito por ahí, ¿no? La toma de conciencia, el darnos cuenta, el decir, anda, si tengo unas obligaciones, para conmigo mismo, el primero, ¿no? O la primera, porque es que si aquí no hay nadie, si aquí no hay espacio para mí, para mi salud, para ocuparme de mí, ¿cómo puedo estar o pretender estar al trabajo, a los hijos, a la casa, a mis amigos, a lo que sea? Total. En mi programa utilizo un método que se llama el método PAT, que es propósito, amor, transformación. Y empezamos siempre por la parte de amor, porque al final todo empieza por esa atención hacia uno mismo, por ese autocuidado, por esa escucha, para después, autocuidado y escucha para considerarte, para tenerte presente, porque si no te mimas, si no empiezas a ser consciente de cómo te hablas en tu día a día, es que no puedes exigir a los demás que te hablen desde ese respeto si tú mismo no te estás respetando, ¿no? Y a partir de ahí ya pasamos al punto de transformación, donde empezamos a indagar profundamente en esas creencias, en ese qué quiero yo, en ese hacia dónde me quiero dirigir, para poder ir limpiando y empezar a reconstruir desde un propósito. Pero todo empieza por uno mismo. Y además, cuando empiezas a cambiar tu relación contigo mismo, cambia radicalmente la relación con los demás. No necesitas mucho más, porque tú ya sabes cuál es tu centro, tú ya sabes dónde estás, tú ya sabes lo que vales y lo haces, te haces valer desde tus actos, desde tu presencia, ¿no? Todo empieza por uno mismo y desde esa conciencia, desde luego. Para mí yo creo que es fundamental, que es el lugar, ¿no? Desde, pues eso, desde volver a nosotros, desde ver, valorarnos, valorar que es que tenemos, o sea, somos muy afortunados. Toda persona que ya vive en un, primero que, porque no valoramos la vida, no valoramos nuestra situación. Si simplemente ya tienes un techo donde dormir, comida que llevarte a la boca, te despiertas todas las mañanas y te ves y estás, o sea, te puedes tocar y dices, joder, me puedo levantar de la cama. O sea, es que esto, no sé, yo, es verdad que que escuché una frase, em, hace un tiempo y desde que la escuché me hizo resonar porque, si es que de las cosas más improbables que hay en el mundo, eres tú. O sea, tú eres una de esas cosas más improbables que puede ocurrir y estás existiendo. O sea, una vez ya que partes de esa base, ya, o sea, nos podemos exponer a lo que venga, ¿no? Desde el valorar, desde el tomar conciencia, desde el agradecimiento. Y una vez que, pues cuando ahí ya solamente queda eso, queda agradecimiento, queda amor, queda valorar, queda apreciar, ya lo siguiente ya es salir al mundo, pero con una buena base, ¿no? Una buena base predispuesta a eso, a aportar, a ayudar, a servir, a colaborar, ¿no? Con la sociedad, bueno, empezamos con el núcleo más cercano, que pueden ser nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos y ya, mm, el mundo en general. Así es. ¿Qué te parece si cerramos resumiendo un poquito qué es lo más importante, ¿no? De todo esto para ti. Mm, para mí lo más importante es que lleguemos a esa toma de conciencia, de dar, ese darnos cuenta de lo valiosos que somos, de la importancia que tenemos, como, o sea, primero darnos cuenta para luego poder tratarnos como tal, ¿no?
y poder tratarnos con amor, tratarnos con cariño, tratarnos desde ese valor, ¿no? que percibimos y, y aprender a ocuparnos de nosotros, a ocuparnos de la que a nosotros nos concierne, ¿no? Y en eso se basa al final el tema de la responsabilidad personal, porque no ejercemos nuestra responsabilidad porque no somos conscientes de que tenemos unas responsabilidades que cumplir, ¿no? Y para mí, por eso, el mundo del autoconocimiento me parece una herramienta extraordinaria, que, como tú bien compartías, y yo ya me he hartado de compartir en muchísimos vídeos, pienso que es algo que deberíamos de salir a este mundo ya con un mínimo de base, que en el sistema educativo debería de incluirse y que entonces ya funcionaríamos de otra forma. Así que si a día de hoy, como no lo tenemos, pues en algún momento debemos de prestar atención a este área y empezar a ocuparnos un poquito de nosotros. Totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo Yo si cerrarías? tuviera, yo si tuviera que resumir, creo que empezaría por decir para, siente, date permiso para sentir eso que sientes. eh, Intenta comprenderte, intenta entender, intenta meter conciencia en eso que eres y en cómo funciona tu mente para dejar salir todo eso que te enturbia. Y desde ese continente vacío, llénalo de amor, llénalo de gratitud, llénalo de aceptación y enfréntate a la vida, porque esto se pasa. La vida son 2 días y como tú bien apuntabas, somos un milagro. O sea, las probabilidades de que una persona exista tal y como es, con los padres que tienes en este país, en este continente y además con la suerte que tenemos de tener una cama, un techo y pues ya sabes, me parece que el porcentaje es un 10% de toda la población del planeta. Entonces, seamos conscientes de esto, vivamos desde ahí, desde el milagro que somos y desde la gratitud porque tenemos mucho que aportar al mundo. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Patricia, por este ratito, me ha encantado. A mí también. Me ha encantado compartir contigo y cuando quieras eres bienvenida. Pues encantada, lo mismo te digo, Rebeca. Un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte, Patricia.